Buenas tardes, mis estimados compañeros, saludos, espero se encuentren bien. Ok, en el día de hoy estaremos hablando correspondiente al tema número 3 de la Cátedra de Derecho Penal Superior, en el cual estaremos conversando en relación al derecho penal sustantivo, los nuevos paradigmas de la legislación venezolana, entre otros aspectos que son importantes para esta cátedra. De igual forma, vamos a ir explicando poco a poco en relación a este derecho penal sustantivo y los nuevos paradigmas existentes en esta cátedra. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Over José Martínez Pérez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario en esta oportunidad asignado para darle la clase correspondiente en esta cátedra de Derecho Penal Superior de la Dirección de Posgrado. Así que sean todos y todas bienvenidos a este curso en el cual vamos a estar explicando lo que es el derecho penal sustantivo. Como lo podemos observar, es una conducta exterior, ¿no? Y el derecho penal sustantivo en Venezuela de por sí atraviesa una reconfiguración marcada por lo que es la tensión entre el garantismo constitucional de 1999. De esta forma hay una tendencia también expansionista del poder punitivo caracterizada por lo que es la creación de nuevos tipos penales y aumento de penas. Entre los nuevos paradigmas y tendencias de la legislación venezolana, podemos observar que existe una expansión del derecho penal en cuanto al derecho penal simbólico, ya que se observa lo que es una tendencia a la creación de las leyes especiales que amplían de alguna forma lo que es el catálogo de los delitos y que a menudo con tipos penales en blancos o ambiguos, ejemplo, unas leyes contra la delincuencia organizada o drogas, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica en este sentido, ¿no? Y lo que los nuevos paradigmas también tenemos con la constitucionalización de lo que es el derecho penal y que la Constitución de 1999 establece marco de derechos humanos como el rector, principios como la legalidad establecida en el artículo 49 constitucional relacionado a lo que es la parte del debido proceso y la humanidad de la pena que buscan de alguna forma limitar la arbitrariedad, aunque en la práctica existe una inflación punitiva. Entonces, hablamos de estos términos en relación a lo que establecen nuestras normativas legales, constitucionales y procedimentales. Existe también entre estos paradigmas un enfoque a lo que es la víctima en cuanto a su reparación del daño causado. Según el artículo 30 de la Constitución, vincula la pena con la protección y lo que es la reparación de la víctima, moviéndose hacia una visión más restaurativa, aunque el sistema sigue siendo mayormente retributivo. Ahora vamos a ver qué establece efectivamente este artículo 30 constitucional. El artículo 30 constitucional establece lo que es la indemnización de las víctimas por violaciones de sus derechos humanos, en el que el Estado, dice la norma, que tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechos habientes, incluido lo que es el pago de daños y perjuicios. De igual forma vemos entre estos nuevos paradigmas lo que es el rol de la Sala Constitucional en cuanto a las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que actúan como precedente vinculante, reconfigurando lo que es la interpretación de las fuentes de lo que es el derecho penal por encima de la visión tradicional de la ley escrita. Vemos también una responsabilidad de persona jurídica en cuanto a lo que es la legislación moderna
que tiende a incluir a las personas jurídicas como sujetos responsables eh, penalmente, ¿no? Superando lo que es el dogma clásico de que solo las personas físicas delinquen. Tenemos otra visión en cuanto al derecho penal del enemigo, ya que estudios señalan lo que es la aparición de rasgos propios de un derecho penal de enemigo, donde se disminuyen garantías procesales y sustantivas para ciertos delitos o delincuentes, justificando una represión mayor. De esta forma vemos también lo que es la parte de desafío sustantivo, que existe una necesidad señalada por expertos de adecuar al Código Penal venezolano que data de 1915 con reforma de estándares constitucionales y trata intencionalmente de derechos humanos, reduciendo la inseguridad jurídica que generan las leyes especiales desarticuladas. Por supuesto que nuestro Código Penal actualmente, el vigente, está el 2010, ¿no? 2005-2010. Entonces, prácticamente lo que han hecho es eh, recorrer un poquito los articulados, lo que es la parte del contenido de los artículos y algunas reformas que se han hecho en cuanto al Código Penal, agregándole los delitos que alguna vez vayan apareciendo. Vemos entonces que el ordenamiento jurídico penal constituye lo que es un conjunto de normas jurídicas de carácter sustantivas y de formas adjetivas, por los cuales el Estado en el ejercicio del poder sancionador o coercitivo que le es dado por el ejercicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley busca garantizar de alguna forma lo que es la paz y la armonía social, de establecer lo que son los delitos, las penas, las faltas y las sanciones, lo que son las medidas de seguridad, de alguna forma, los procedimientos y el régimen penitenciario. Hablando un poco en relación a todo este contenido, el objeto o finalidad del derecho penal en sí mismo, lo que busca es el estudio, en este sentido, un estudio profundo y sistemático de las normas de conducta social. Razones por las cuales motivan su infracción, así como las diversas modalidades en su comisión y las penas en las que hay de alguna forma sanciones o medidas aplicables en cada caso. El ordenamiento jurídico penal se agrupa en tres áreas, que la primera está establecida que contiene las normas de carácter sustantivo que determinan los delitos y las penas, las faltas y sanciones, así como las medidas de seguridad, lo que constituye el derecho penal sustantivo. Tiene también entre estas agrupaciones, de igual forma, configura lo que son los procedimientos necesarios que estructuran o rigen la investigación del hecho criminal y su juzgamiento hasta alcanzar la definitiva. La definitiva condena, ¿no? En este caso sería que constituye el derecho penal sustantivo. En cuanto a lo que es la parte de imposición o de la sanción o de la medida de seguridad, y es cuando nos referimos al derecho procesal penal o derecho penal adjetivo. ¿Sí? Cuando hablamos del derecho penal adjetivo, estamos hablando del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, constituye la rama del ordenamiento jurídico venezolano que integra el conjunto de normas, reglas y procedimientos que abarcan lo que son los mecanismos y régimen de cumplimiento de la pena, las medidas alternativas, lo que son los beneficios penitenciarios y el cumplimiento de las medidas de seguridad, lo cual se conoce como derecho penitenciario.
El ordenamiento jurídico penal también nutre de alguna forma en sí mismo lo que son todas las disciplinas del conocimiento, estando asociado íntimamente con lo que es la criminología y la criminalística, con la finalidad de buscar la respuesta a la necesidad de establecer lo que son la conducta humana que se subsume en el tipo penal y de construir los acontecimientos pasados para encontrar en el hecho criminal los responsables e imponerle en aplicación del derecho lo que es la justa pena, sanción o medida de seguridad que haya que imponerle a las personas responsables de este tipo penal. Vamos a dar un concepto de ordenamiento jurídico penal. El ordenamiento jurídico penal, en sentido objetivo, es el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado prohíbe determinados comportamientos, dictando lo que son delitos y penas, así como la falta de sus sanciones y las medidas de seguridad. Hay un autor que se llama Bones Lynch, que establece que el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidos por el Estado y que se asocian al crimen como hecho y a lo que es la pena como legítima consecuencia. En este sentido subjetivo, observamos que busca de alguna forma esta normativa dictar las normas y exigir su aplicación mediante la coacción a la imposición de una pena. Hay otro autor llamado Bramón Arias Torre. Este señor define el derecho penal, que es un medio de control social que se caracteriza por imponer sanciones, penas o medidas de seguridad cuando se han cometido de alguna forma acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor de sociedad. Es esto entonces, una vez que se ha verificado la responsabilidad mediante las premisas establecidas, por supuesto, durante el proceso. Y en el derecho penal establece la pena, la sanción o medida que deberá ser impuesta a la persona que resulte implicada en este tipo delictivo, ¿sí? Hay un autor también llamado Fontán Balestra en cuanto al derecho penal que define que es la rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción y que de manera la pena, la sanción o medida de seguridad es una consecuencia que de alguna forma es una consecuencia directa impuesta por el Estado que determina lo que es en el juicio oral y público y que se verifican lo que son los supuestos de responsabilidad penal demarcados en el ilícito penal. El doctor Luis Jiménez de Azúa señala que el derecho penal es el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan de alguna forma el ejercicio del poder sancionador y preventivo de lo que es el Estado, estableciendo de alguna forma un concepto de delito como presupuesto de acciones estatales, así como la responsabilidad del sujeto activo y asociando lo que es la infracción de la norma, una pena finalista o una medida aseguradora. Vemos entonces que existen para el derecho penal unas ciertas características. Bueno, espero que se haya entendido un poco hasta acá, antes de entrar a la parte de las características del derecho penal, mis estimadas alumnas, para que entiendan un poco en relación a lo que es esta clase y de la cual estamos hablando un poco de las características del derecho penal en la forma sustantiva y adjetiva. Entonces indicamos entre estas características que son importantes del derecho penal, que el derecho penal es de carácter normativo, carácter público, contiene también contingente, es valorativo, es finalista,
y de alguna forma garantizador, cultural, punitivo, coercitivo, de alguna forma fragmentario, subsidiario, de mínima intervención por parte del Estado, es de forma personalísima e igualitario y que tiene una norma y el bien jurídico como polos de sus ejes pragmáticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuya naturaleza es eminentemente sancionatoria. Aquí nos detenemos un poquito y vamos a explicar un poco en cuanto a estas normativas y estas características. Vemos entonces en la forma que estábamos indicando en su primera característica, que es la parte normativa, que el derecho penal comprende un conjunto sistemático de normas de carácter punitivo. Lo que no está normativo no está comprendido dentro del rango del derecho penal. Es así como la prohibición de la conducta y su consecuencia o penalidad está contenida en lo que es la norma de carácter penal, donde el carácter normativo del derecho penal pretende de alguna forma conocer el entorno en que se producen estas mismas normas, las razones por las cuales se verifican su existencia, así como distinguir los casos en que los supuestos de su existencia o excepción no se verifican de alguna forma su orden social. Vemos también en consecuencia que el carácter normativo del derecho penal revisa los conceptos de derecho, lo que es la parte de los sistemas jurídicos empleados de forma penal, normas, aplicación y lo que es la eficacia, entre otros, ya que en virtud de su estrecha relación con los conflictos normativos que se presentan en la aplicación y existencia de este derecho penal. El carácter normativo del derecho penal pretende de alguna forma determinar el, el significado de los conceptos que integran el sistema jurídico penal y que de la forma que los elementos más relevantes de cada uno de estos conceptos que aporten de alguna forma características en cuanto a la identificación y comprensión del concepto del sistema normativo que integra el campo jurídico penal. Vamos a detener un poco acá y ahora vamos a pasar a explicar un poco lo que es la característica siguiente, ya que es de carácter público. Es de carácter público porque el carácter protector del ordenamiento jurídico penal atañe a todo lo que es la colectividad. Es por ello que la tutela los intereses de carácter general en resguardo del interés colectivo y los intereses difusos. En este sentido, el derecho penal es de carácter público, por supuesto, y porque a tenor de lo expresado en lo dispuesto en la Constitución bolivariana, respecto a lo que es el considerado reserva legal, solo el Estado tiene la capacidad para crear normas que definan delitos y que impongan de alguna forma sanciones en atención al principio de lo que es la legalidad de la pena, en este caso, nulo un crimen, nula faena sine leye. ¿Sí? O sea, que no existe crimen es nulo si no existe una pena, ¿no?, establecida. El contingente porque el derecho penal pretende regular de alguna forma lo que es las, eh, las relaciones humanas en un determinado marco jurídico, social, espacial y de alguna forma temporal. A efectos de su efectiva aplicación práctica, esto quiere decir que el derecho penal debe observar lo que es la realidad y ajustarse a ella. De esta forma, la sociedad va cambiando en el tiempo. De igual forma, cambia la necesidad de regular algunas conductas que pudieran considerarse indeseables en un determinado contexto de espacio y tiempo. Valoramos entonces otra característica que es la valoración, ya que el derecho penal determina clases y naturaleza de la acción humana, que es considerado el hecho criminal, para así establecer de alguna forma la sanción. Por todo ello,
entiende que el centro evaluativo de su acción lo encuentra en la conducta del ser humano y que es calificada bajo la perspectiva de alguna forma dogmática y que fija la norma penal, estableciendo de alguna forma algún tipo de parámetros valorativos en cuanto a la finalidad que determina las formas y grados de participación, lo que es la responsabilidad y las sanciones. Es finalista también el derecho penal o de última ratio, ya que la acción del derecho penal se debe circunscribir a lo que es a la menor inferencia posible o mínima intervención. En este sentido, se considera un instrumento social al cual debe recurrirse cuando previamente se han agotado todas las instancias de control, tanto formal como material. En sí mismo, el fin del derecho penal no es sancionatorio, ya que busca esencialmente prevenir la ilicitud y garantizar de alguna forma la paz, la armonía y el respeto dentro del orden social que determina el Estado de Derecho. Se confunde entonces el derecho de castigar del Estado del ius puniendi, de allí que la sanción de alguna forma está impuesta por el derecho penal, no solo puede ser corporal o expiatorio, puede también ser de orden retributivo o de rectificación. Se persigue entonces como fin lo que es la convivencia social, protege al derecho e intereses de los individuos y crea de alguna forma un ambiente para que exista dentro del Estado lo que es la conciencia colectiva que determina la seguridad jurídica en este sentido. Vemos que el derecho penal constituye entonces el máximo y último recurso que de alguna forma la sociedad puede aplicar a los miembros que se apartan de alguna forma de esta conducta que espera la norma y que se distancia en el ámbito y en la extensión de la aplicación del derecho disciplinario que las sociedades aplican de alguna forma a los miembros que la integran, por ejemplo, en cuanto al cuerpo de policía, cuerpo de bomberos, la milicia, entre otros aspectos. Es garantizador, porque el derecho penal es garantizador. Se dice que es garantizador porque es un producto de cada sociedad. Es decir, que de acuerdo al principio de lo que es la autonomía, cuentan con la prerrogativa de estructurar las propias normas dentro de la aspiración del orden social, con la idea de garantizar un respeto a la equidad y a lo que es la justicia. El derecho penal concibe entonces normas de conductas que en algunos casos criminaliza la acción moral de la sociedad. Es por ello que cada sociedad en particular, en base al parámetro cultural, determina de alguna forma estas conductas que en ese entorno son consideradas conductas criminales y que determina estas conductas la parte cultural y que inserta en la ciencia del saber humano, en su historia y en lo que es la forma y de acuerdo a los usos sociales, en particular que lo que determina el derecho penal. Vemos entonces que es también punitivo, ya que determina cuáles conductas se consideran criminales y en consecuencia establece las sanciones. El hecho penal encierra lo que es la conducta, en este caso, que concibe la norma penal. Ya, ok. La norma penal y que en consecuencia es un espacio y tiempo determinado. Es coercitivo también, esto sería también otra característica, es coercitivo el derecho penal, ya que impone una obligación de alguna forma de observar determinado comportamiento o de abstenerse bajo la presión o coacción a la imposición de una pena o sanción. También se dice que el derecho penal es fragmentario. ¿Por qué es fragmentario? Porque el derecho penal no puede llegar a brindar
de alguna forma protección a la totalidad de los bienes jurídicos ni a protegerlos de todo tipo de agresión lesiva, ya que la fragmentariedad busca encontrar lo que es el margen mínimo de la injerencia penal en el comportamiento humano, que es considerado lesivo por cuanto atenta en contra de la sociedad, es decir, las faltas contra la moral, los ilícitos administrativos, disciplinarios, la parte civil, la parte laboral, entre otros aspectos. Esto significa que en el derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas eh, de los bienes que protege. Es decir, solo sanciona las modalidades de ataque más peligrosas para ello. Así, no todos los ataques de la propiedad constituyen de alguna forma un delito, sino ciertas modalidades especialmente peligrosas. El otro aspecto de daño será la parte material del marco tutelar del derecho civil, ya que la intervención punitiva estatal no se realiza frente a una situación únicamente a hecho que la ley penal ha determinado específicamente dentro del carácter fragmentario, por lo que la pena constituye un instrumento subsidiario que determina la consecuencia o castigo necesario. En este principio pretende establecer solo aquellos bienes jurídicos importantes que de alguna forma son necesarios e indispensables para la viabilidad de protección penal y que garantiza las interrelaciones y la cohesión del sistema social y político del Estado. Mediante este principio observamos también que de alguna forma se pretende que el derecho penal no es un mecanismo de control omnicomprensivo, es decir, que ya que a través de él solo se protegen aquellos bienes jurídicos valiosos criminalmente definidos cuya lesión o puesta en peligro vía comportamientos dolosos y excepcionalmente culposos configura un alto grado de reproche social, que es el que propiamente da al sustentarlo a la injerencia penal, determinando una ración de limitación al jus puniendi de lo que es el Estado. Se dice también que es subsidiario el derecho penal, ya que es un principio que establece solo en efectos y ante la inexistencia de lo que es una solución al conflicto social. En otras vías, como la civil, lo que es la parte administrativa, lo que es la solución del conflicto social, la familia, entre otros, y que de alguna forma se legitima la configuración, innovación o aplicación de este tipo penal. La forma subsidiaria se deriva entonces de lo que es la parte del principio fragmentario del derecho penal. Señala que la norma penal posee naturaleza subsidiaria. Este principio parte de reconocer la existencia y lo que es la prioridad de otras vías distintas a lo que es la parte penal para la solución de conflictos de relevancia jurídica, bajo lo que es el presupuesto de que la vía penal solo debe emplearse como el último recurso al comprobar que concurren elementos de necesidad que estén configurados en la norma penal, singularizada en razón al principio de la mínima regulación. Por eso yo siempre les digo a mis estudiantes y a todas las personas con las que he compartido con mis clientes de que solo el derecho penal se debe utilizar en medidas ya extremas, ¿no? Cuando ya se agotan todos los recursos, no puede ser utilizarse como mecanismo de presión a través de las normativas penales, de una denuncia, a través de los órganos públicos, sino que se deben agotar todas las vías administrativas antes de proceder al último recurso, tal cual como lo indica nuestra normativa vigente.
De esta forma observamos también que hay una mínima intervención o última ratio, ya que este es un principio que expresa que solo cuando sea absolutamente necesaria se establece una norma de carácter penal que debe producir la intervención en este sentido estatal, es decir, que el Estado intervenga y lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe entonces haber un bien jurídico lesionado que exige que las consecuencias y las persecuciones del hecho sean de alguna forma socialmente relevantes para que sea necesario y el establecimiento de la regulación penal que justifica de alguna forma la protección social. El derecho penal debe cumplir entonces de alguna forma de reducción de la violencia social que ha de asumir también en su configuración moderna el fin de reducir la propia violencia punitiva del mismo Estado. Es decir, la reducción tiene lugar por dos maneras, sobre la fase del principio unilateralista de la intervención mínima y sobre la base de los principios constitucionales que establecen lo que son las garantías individuales y garantías colectivas. También se dice que el derecho penal es personalísimo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es única y que la pena y las medidas de seguridad solo pueden imponerse a quienes hayan incurrido personalmente en la comisión de un delito, la cual crea de alguna forma una responsabilidad penal personal al sujeto activo, es decir, la persona que comete este tipo de lesión o este tipo de agresión, este tipo de hecho, ¿no? Y el único sujeto activo del delito es la persona humana que actuó, la persona activa, ¿no? Que cometió esta agresión. En materia penal, los conceptos como la representación o transmisibilidad no existen. Ante la comisión de un hecho criminal, solo responde quien haya cometido el delito. Asimismo, la pena impuesta al delincuente no trasciende a ninguna otra persona, ya que al morir la persona se extingue junto con la responsabilidad penal. Es decir, que una vez que la persona fallece, con ella fallece su responsabilidad penal del delito que haya cometido. Es igualitario, también se dice que es el derecho penal, ya que el derecho penal debe ser aplicable igualitariamente a todos los individuos que integran la sociedad, sin distinción de raza, sexo, creencias políticas o convicción religiosa, entre otros aspectos. El derecho penal y el control social. Vamos a hablar un poquito en relación a este control social y lo que es el derecho penal en sí. El derecho penal vemos que es un instrumento jurídico más enérgico que dispone el Estado para evitar y castigar las conductas que resultan más reprochables socialmente. Sin embargo, vemos que es de gran importancia entender que este instrumento social no es el único y muchas veces es el más idóneo de que dispone la sociedad y el Estado para alcanzar el efectivo control social, lo que es la paz y la armonía, que se espera en conductas de individuos que la integran. Por supuesto que en toda sociedad genera instancias formales e informales de control social, es decir, ello demanda la formación y adecuación de lo que es el comportamiento social para alcanzar el grado esperado de convivencia. Por ejemplo, la educación que determina el desenvolvimiento del comportamiento social da de alguna forma directa y será el reflejo del cónsono de las necesidades y carencias que la convivencia alcanza. En estos métodos culturales, las circunstancias políticas, sociales y económicas que están presentes en un momento histórico específico, de alguna forma regulan las características esenciales de este marco regulador de las libertades sociales y el avance o retroceso alcanzado por regulación penal que caracteriza una determinada sociedad.
Ahora vamos a ver un principio que son principios de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica en este sentido debe entenderse como confianza en el cual los ciudadanos pueden tener la observancia y respeto de situaciones derivadas de lo que es la aplicación de normas válidas y que estas normas sean también vigentes. Es un principio de derecho universalmente reconocido que se basa en lo que es la certeza y confianza de toda sociedad en el cumplimiento del derecho, ya que esto implica que todos los miembros del colectivo social conocen el alcance de la norma y adecúan su comportamiento a su aplicación. Se conoce entonces que instituye que puede conocerse lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público del Estado. El Estado es el máximo exponente del poder público y quien le está encomendado, a quien le está encomendado lo que es el ejercicio regular de lo que son las relaciones en la sociedad. No solo establece entonces el Estado que debe establecer disposiciones legales o seguir, sino que en sentido más amplio tiene la obligación de crear el ámbito de forma general de seguridad jurídica dentro de lo que es la parte de la división de los poderes y el marco constitucional y legal que determina el ejercicio del poder público. De esta forma observamos que esta parte de la seguridad jurídica es un eje transversal que une de alguna forma los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional y penal que de alguna forma garantiza la forma singular a las sociedades que tienen un corte democrático y por cuanto transmite a todos los ciudadanos la garantía, lo que es la tranquilidad de conocer que atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares. Son principios típicamente derivados de lo que es la seguridad también jurídica y retroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, lo que son las garantías y derechos constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción. La irretroactividad de la ley significa entonces que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, es decir, que afectando el hecho o situaciones que se presentaron antes de su vigencia. El problema es que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. En definitiva, todo lo que supone la certeza de lo que es el derecho como valor o atributo en esencial lo que es el Estado. Ahora vamos a ver lo que es la función del derecho penal. La función primordial que tiene es la de proteger bienes jurídicos, contribuyendo a lo que es una forma de convivencia social. El fin del derecho penal es la protección social frente a las conductas más gravemente antisociales y es por ello que establece sanciones y penas a lo que es, está determinado por la necesidad de alguna forma de tutelar el bien infringido y el máximo de la pena viene fijado por la gravedad del hecho y la calibración que haga el juez o calificación que haga el juez con respecto a la culpabilidad que es determinada en el proceso a los responsables y partícipes de un hecho criminal. Recuerde que durante nuestro proceso penal tenemos diferentes etapas. Tenemos la etapa de investigación, la parte de la fase intermedia, fase de juicio, fases de ejecución, entre otras. Y entonces eso es todo, es ir pasando de alguna forma a restablecer lo que es la parte del orden, ¿no? Y de imponerle un delito a una persona porque haya cometido o infringido la ley.
Vemos entonces de alguna forma ahora lo que es la ciencia del derecho penal. ¿Qué entendemos nosotros como una ciencia del derecho penal? La ciencia tiene que ver con lo que es la parte del objeto organizador en cuanto a un sistema perfectamente definido, en cuanto al contenido de unas normas penales para así facilitar el extenso de su comprensión, entre otros aspectos. Vemos entonces la comprensión estructurada de estas normas que es eficiente y por ello un papel preponderante en la ciencia del derecho penal. El establecimiento de mecanismos interpretativos e integrativos a fin de canalizar el conocimiento sistemático y científico de los principios que de alguna forma se forman a base estos principios de la estructura de lo que es la norma, el bien que sea sustantivo o adjetivo dentro de un ordenamiento jurídico penal. Y es por ello que la legislación penal, al igual que otras normativas de derecho, deben ser estudiadas de formas holísticas, es decir, tomando en cuenta todo su conjunto de tal manera que el examen de las normas jurídicas no puedan formularse atendiendo únicamente a disposición concreta, aisladas o abstractas. Viendo un poco lo que es la parte de la historia del derecho penal, vemos entonces un autor llamado Eugenio Zaffaroni que señala que en la Edad Media de alguna forma se castigaba profundamente a animales y hasta se recuerda la historia de un famoso abogado que era el especialista en lo que era la defensa de bestias. Ello obedecía a la valoración jurídica de aquel entonces que ataviada de valores subjetivos en que se apreciaba únicamente lo que era el resultado de dañoso producido, sin reparar en los aspectos típicos de lo que es la parte de la conducta y cuya preeminencia se enarbolaba en la actualidad. La preponderancia de lo que son los elementos religiosos en la Edad Media hizo pensar de alguna forma a que los animales y las bestias podían tener intención y por lo tanto ser capaces de ser sancionados. Imagínense ustedes toda esa situación en la Edad Media, ¿no? Había muchos bárbaros. El derecho penal estaba en su pleno crecimiento y apogeo y bueno, imagínense considerar de que los animales tienen cierta responsabilidad. Bueno, así está el mundo y bueno, continuamos en relación a esta cátedra de Derecho Penal Superior para que tengan más o menos un cierto conocimiento en relación a este tema, ¿no? De esta forma, mis estimados compañeras, damos por concluida la clase del día de hoy en relación al tema antes señalado. Ahora vamos a tratar en lo posible de analizar también o a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Sobre el derecho penal sustantivo, los nuevos paradigmas de la legislación venezolana, lo cual que constituye de alguna forma muchas historias, muchas interpretaciones de diferentes autores en relación al derecho penal. En conclusión, el derecho penal se debe interponer en última instancia, ¿no? Recuerden, a último ya es como el instrumento último que tiene el ser humano para restablecer de alguna forma un bien que haya sido de alguna forma lesionado y por supuesto algún derecho, ¿no? De la persona. Siempre deben ustedes de alguna forma tratar en lo posible de agotar todas las vías administrativas existentes que nos proporcionan nuestros ordenamientos jurídicos venezolanos, así como la Constitución, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal, entre otras normativas. De igual forma aplica para lo que es el derecho laboral, entre otros.
Bueno, ahora sí me despido. Espero que tengan feliz noche y se me cuidan. Hasta la próxima. Hasta luego.